Juan 15:16, en la versión Reina Valera dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis. ¿Y cómo dice este versículo? Y llevéis mucho fruto, ¿verdad? Y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En la traducción latinoamericana, en la TLA, dice de esta forma: ustedes no fueron los que me eligieron a mí, sino que yo quien los eligió a ustedes. Les he mandado que vayan y sean como las ramas que siempre dan mucho fruto. Así mi Padre les dará lo que ustedes le pidan en mi nombre. Es un privilegio que podamos estar aquí en la casa de Dios. Ahora, ve al hermano que está al lado tuyo, porque el hermano que está al lado tuyo fue elegido por Dios. Dile al que está al lado tuyo, dile: tú eres elegido por Dios. Dile: no se equivocó. Dile al hermano pero dile con su dedito, dile: eres elegido por Dios. Dile: no eres una casualidad. Ahora, ¿de cuántas personas en tu familia componen, verdad, la familia que tú tienes? Por ejemplo, la familia Martínez. Somos una marimba chapaneca bien grande, ¿no? Si pudiéramos juntarnos todos, entre nietos y todos y primos y todo, la familia Martínez es muy grande. Pero entre todos los Martínez, escucha esto, entre todos los Martínez, Dios me eligió a mí para estar cerca de Él. Ahora, piensa en tu familia, no sé, aquí tengo a los Moreno, que sé que son también una familia grande. Entre todos los Morenos buscó a los güeros. No, buscó a Toño y a Charis. Ahora, yo no entiendo por qué te casaste con Toño siendo moreno. Bueno, pero esa es otra historia. Pero entre todos los Moreno, Dios eligió a Toño y a Charis. Y Dios dijo: quiero que estén cerca de mí. No sé cuántos sean en tu familia. No sé ni cómo sea la vida de la familia donde tú perteneces, pero quiero hacerte una pregunta. Entre todos los que había en tu familia, yo hago una pregunta: ¿no habría mejores que nosotros? Piensa un poquito. ¿No habría algún hermano mejor que tú? Piensa un poquito. ¿No habría alguien mejor, con más habilidad para poder hacer cosas para Dios mejor que tú? Y yo te garantizo que muchos de nosotros encontraríamos dentro de nuestra misma familia personas mejores que tú y que yo. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre todo esto que estamos hablando y en lo que dice la palabra de Dios? Es que entre todos, simplemente Dios dijo: yo quiero que esté a mi lado Rubén, Raquel, Gabriel, Gustavo, Edgar, ¿verdad? Yo quiero que estén al lado mío. Porque cuando yo leo este versículo, habla acerca de los planes de Dios para nuestra vida. Ustedes no fueron los que me eligieron a mí. Y dice este versículo: sino que yo fui quien los eligió a ustedes. Y hoy en este domingo quiero remarcar este versículo para que quede en tu vida y que no quede ninguna duda si es una casualidad o es por accidente que estamos aquí. No, aquí no existen ni las casualidades ni las dudas. Aquí la palabra de Dios se confirma
y está establecido para que tú y yo podamos vivir en el hoy y en el presente. Fuimos elegidos por Dios. Dile al que está al lado tuyo, dile, no te equivoques, eres elegido por Dios. Dile, eres elegido por Dios, ¿verdad? Entre todos los que estaban, fui elegido por Dios. Jóvenes, entre todos los chavos, Dios te eligió a ti. Y tal vez tú dices, pastor, yo no quiero nada con Dios. Pastor, ni cristiano quiero ser. Mi papá y mi mamá son cristianos, pero yo ni cristiano quiero ser. No te preocupes. Ahorita andas todo torombolo y toda torombola. No hay problema. Pero desde el principio Dios te eligió. Y lo más interesante en esta predica, si nos eligió, Él va a terminar su propósito en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Se va a terminar el propósito. Yo sé que algunos dicen, pues a mí me vale, paz, yo hago de mi vida lo que quiero y yo tomo mis decisiones. Haz lo que quieras, pero la palabra de Dios dice que Él te eligió y me eligió a mí. Y a final de cuentas se termina el principio de lo que empezó en cada uno de nosotros. Este último año que pasamos, para mí, yo podría decir que fue el año más difícil que pude haber vivido. El 11 de diciembre tuvimos una mala noticia de que mi hermana y mi cuñado con sus familiares habían tenido un accidente, y el poder saber una noticia que en un accidente 4 de mis familiares murieron no fue fácil. Mi hermana con su esposo, su hijo de 8 años y la suegra de mi hermana venían de Toluca, tienen el accidente y ellos 4 mueren instantáneamente. 2 de mis sobrinos tienen vida. Si tú hubieras visto el carro está irreconocible, no se sabe ni qué marca es, ni qué forma tenía, quedó despedazado. Tanto mi cuñado como mi hermana quedaron prensados dentro del carro. Mi sobrinito de 8 años salió volando por el parabrisas. Y la suegra de mi hermana venía atrás del asiento de mi cuñado, quedando prensada del asiento. Tan fuerte fue el golpe que en el mismo impacto que ellos tuvieron, ella perdió la pierna izquierda, la pierna derecha. Fue amputada brutalmente en el accidente. Cuando nosotros fuimos a reconocer los cuerpos y ver el auto donde ellos venían, lo sorprendente de todo, donde iba mi sobrino al lado derecho de mi cuñado, era el único asiento que estaba entero. Todo el carro no tenía forma, pero el asiento donde él venía, haz de cuenta como que Dios había puesto un huevito, sus manos protegiendo la vida del lugar donde venía mi sobrino y mi sobrina atrás, que hoy en ese tiempo, gracias a Dios, Dios está haciendo el milagro y estamos esperando que vuelva a caminar. Hermanos que han estado orando por mi sobrina, gracias, pero vamos a ver un milagro sobre la vida de mi sobrina. Ella tiene 12 años y hace poco apenas le dijeron que habían muerto sus papás y su hermano. Fue un golpe tan duro, amados. A la hora de reconocer los cuerpos, simplemente mi hermano y un servidor le pedimos a Dios: Dios, danos la fuerza para poder entender lo que estamos viviendo y lo que estamos pasando. Y entre mi hermano y un servidor nos metimos a reconocer los cuerpos,
a movernos para poder hacer el papeleo. Amado, solamente queda una pregunta: ¿por qué Dios permite que algunos se adelanten en nuestras vidas? No reclamándole, porque tú no le puedes reclamar a Dios. Él es soberano. Él sabe lo que hace y cómo lo hace y en qué forma lo hace. Reclamarle es imposible. Pero sí decirle: Dios, enséñame cuál es tu voluntad entre todo esto. Mi hermana, la más pequeña, de 10, y todos los hermanos platicando y diciendo: nos hubiéramos muerto otros, ¿no? Ya por lo menos tenemos hijos grandes, por lo menos ya algunos, ya vimos algunos que despegaron, ya están un poquito más grandes, pueden valerse por sí mismos. ¿Por qué mi hermana, teniendo todavía hijos más pequeños? ¿Por qué? Señor, muéstranos cuál es el propósito. Si tú me dijeras: pastor, ¿encontraste la respuesta? No la he encontrado, pero sí sé algo. Dios sabe el momento donde tú terminaste tu carrera y todo lo que tenías que hacer. Dios lo sabe, y cuando ya no hay más que hacer aquí en la tierra, ¿sabes qué es lo que hace Dios? Nos recoge, nos toma y nos lleva. ¿Por qué vivimos tú y yo? ¿Por qué en este domingo estamos aquí, amados? Y yo te quiero abrir un poquito la conciencia, porque a veces vivimos inconscientes de lo que hacemos y de cómo vivimos. El mundo gira tan rápido que, mira, hace algunos días estábamos celebrando el año nuevo, ¿sí o no? Hoy estamos ya a 8, a 7, a 8 de enero, y el tiempo se está yendo. La pregunta es: estos 8 días o 8 días que llevamos, ¿estás entendiendo lo que Dios nos está dando? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios o sigues como ratoncito, como cuyo? No sé cuántos han visto los cuyos y los ratoncitos, hasta les compran una casita, ¿sí o no? Y en la casita tienen una ruedita y el cuyito se sube. ¿Y qué hace el cuyito? Y empieza a correr, ¿sí o no? Y cuando se cansa el cuyo, nomás se tira y otra vez vuelve a comer, vuelve a dormir y se vuelve a subir en la ruedita. No te quiero ofender, pero ¿cuántos cuyos a veces siguen dentro de la misma rueda del mundo sin saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Yo veía a mi cuñado y a mi hermana, tenían un potencial increíble. Mi cuñado, siendo ingeniero en robótica, tenía un trabajo increíble. El año pasado nos contaba que lo habían llevado a Arabia Saudita a arreglar una máquina. Había ido a Francia, había ido a Alemania, había ido a Inglaterra, había ido a Italia, y cada vez que yo platicaba con él decía: wow, qué grueso. Tenía 3 casas, tenía 3 carros, y en el carro que se mató era de la empresa. Un carro que mi hijo y yo lo veíamos, ¿no, hijo? Y decíamos: wow, qué increíble. Ojalá un día. ¿Sabes cómo los vi? ¿Quieres que te diga cómo los vi? Como dice la Biblia: desnudos, no llevándose nada. ¿Escuchaste? No llevándose
nada. Así terminamos nuestra vida. La pregunta, ¿cuál es el propósito de Dios para ti y para mí? Si Dios dijo que tú y yo éramos especiales, y entre todos ellos fuimos escogidos por Dios para hacer algo especial. Dos cosas que quiero hablarte acerca. ¿Por qué fuimos escogidos de Dios? ¿Cuál fue el propósito por el cual tú y yo fuimos escogidos por Dios? Punto número 1. Si fuimos escogidos por Dios, es para que demos fruto para Él. Apúntalo, por favor. Si tú y yo vivimos hoy en este día, tenemos que darle gracias a Dios. Si tienes salud, si tienes trabajo, si tienes una casita, si traes un carro, si tienes a tu esposa y a tus hijos, dale gracias a Dios. Mira, amado hermano, dale gracias a Dios por lo que tienes. Levántate todos los días de este año y recuerda esta predicación. Tengo un propósito de Dios. Y tengo que agradecerle, no por lo que yo deseo, no por lo que yo quiero. Escucha, tenemos que agradecerle por lo que ya tenemos y nos ha dado. Cuando tú tienes esa actitud en tu vida, entonces sí conoces la voluntad de Dios. Cuando yo entiendo que tengo vida, tengo salud, tengo a mis hijos, tengo a mi esposa, tengo una casa, tengo trabajo, hay comida, amado, tenemos que ser agradecidos con Dios. Y tienes que entender que no soy igual a todos los demás. Soy elegido por Dios. Soy apartado por Dios. Viendo a una multitud, Jesús solamente caminando eligió a los que Él quería ocupar. Pero en medio de la multitud fue agarrando a algunos. En medio de la multitud fue tomando a algunos. Y tú podrías decir, ¿cuál es la característica, pastor? ¿Qué es lo que Dios veía? Y Él tomando gente porque era elegida por Dios. Tal vez hoy en este domingo no entiendas en totalidad lo que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida y en mi vida, aunque no la entienda. ¿Sí están conmigo? Aunque no la entendamos. Yo he entendido un poquito el corazón de Dios y lo que he vivido y lo que puedo entender es que mientras Dios me haya elegido es porque hay un propósito, y cuando tengo un propósito, entonces mi vida, cada día, cada hora es importante. ¿Para mí? No, para Él. Y tú puedes decir, pastor, por favor, que Dios me agarre. Y Dios dice, agarro al que yo deseo. ¿Son mejores? Yo hago una pregunta. ¿Son mejores? Pastor, ¿por qué no me escogió a mí? Yo me sé toda la Biblia. Pastor, yo soy bueno. ¿Qué es lo que Dios busca en ti y en mí? Escucha esto, y tal vez te pueda abrir un poquito la cabeza para poder conocer el corazón de Dios. Él nos elige porque Él vio algo muy especial en medio de todos. Él vio el corazón. El corazón. El corazón. ¿Sabes cuándo voy a dejar de vivir?
¿Quieres saberlo? Vamos a dejar de vivir. ¿Sabes cuándo vas a dejar de vivir aquí en la tierra? Cuando ya no tengas nada que hacer para la gloria de Dios. Tu tiempo se termina y Dios dice: vámonos. ¿Sabes lo que tenemos que entender? Mientras tengamos vida, pedirle al Señor que se cumplan todos los propósitos, para que cuando estemos en su presencia podamos decirle: Señor, cuando nos llamaste, obedecí, me elegiste, y lo único que te voy a dar son cuentas de lo que tú hiciste por mí. Ese es el momento en el cual tú te vas a dar cuenta: o vives para ti o vives para Dios. Vamos a darle un aplauso a estos elegidos, ¿verdad? Punto número 1: demos fruto para Él. No vivas para ti, no vivas para tus deseos, no vivas diciéndole: voy a hacer lo que a mí me plazca, lo que hay en mi corazón, lo que yo deseo, lo que yo anhelo, lo que yo busco. Eso es vivir neciamente en nuestra vida. Fuimos elegidos por Dios para darle fruto a Él. Este primer punto yo quiero marcarlo hoy en este domingo, porque con la ayuda de Dios, tú y yo, amado, tú y yo vamos a esforzarnos para darle fruto al Señor. El que nuestra vida pueda ser de bendición para mucha gente, que nuestra vida pueda resonar en la eternidad, porque tú y yo nos atrevimos a creerle a Dios y poderle decir cuando estemos en su presencia: te creí y di fruto, y lo que me diste lo multipliqué, me esforcé. Por lo menos decirle: lo intenté. Eso va a marcar una diferencia en nuestras vidas. Si tienes un trabajo, no creas que el trabajo es para que tú vivas y puedas tener tus sueños. Ese trabajo Dios te lo está dando para que puedas disfrutar la bendición de Dios en tu vida, pero no vives para ese trabajo. No fuiste llamado para estar en ese trabajo. Hay algo más sobre tu vida. Pastor, terminé mi carrera, gloria a Dios, eres un profesionista, tienes un buen trabajo, tienes un futuro grande, pero no viviste para ser un profesionista. Fuiste elegido por Dios para darle fruto a Él. Y si Dios te permite ocupar esa carrera, esa empresa, lo que tienes, si Dios permite ocuparlo, ocúpalo para su gloria y para su honra. Porque Él lo que está buscando es que podamos dar fruto para Él. Y punto número 2: cuando entendemos este principio, amado hermano, mi casa no define quién soy. Mi trabajo no define quién soy. Mi familia no define quién soy. Tu cuenta en el banco no define quién eres. Tu ropa no define quién eres. Tu carro, por muy bonito que esté, no define
¿quién eres tú? Lo que va a definir en tu vida es que entiendas que Dios nos está recordando hoy en este domingo. Fuimos elegidos por Dios. ¿Para qué? Punto número 1, para darle fruto a Él. Nuestra vida no nos pertenece. Amados, le pertenece a Dios. Y este punto número 2 está revelador. Porque cuando tú entiendes quién eres, un elegido, un llamado por Dios, entre toda la multitud, Dios me llamó a mí, pastor, gloria a Dios. Entre toda mi familia, Dios me eligió a mí, gloria a Dios. ¿Para qué te eligió? Para que tú y yo pudiéramos darle fruto a Él. Y cuando le damos fruto a Él, Él es glorificado. Cuando no le das nada a Dios, nomás puros problemas. ¿Cuánta gente mezquina no entiende que si Dios le dio una casa es para que la disfrute? He visto muchas historias, amados. He visto muchas historias. Gente que tiene cosas y uno dice, wow, pastor, deberían de estar felices, parecen perros y gatos dentro de una mansión. No son felices. He visto a gente que se fue a vacacionar. Escucha, he visto a gente que se fue a vacacionar y nada más se fueron a vacacionar para pelear como perros y gatos. No disfrutan lo que tienen. ¿Y sabes por qué no lo disfrutan? Porque no entienden por qué lo han tenido. Les aseguro que muchos de nosotros no tuviste ni siquiera para irte a Acapulco, a Cozumel, Los Cabos, pero nada más hubo para Xochimilco, gloria a Dios, a Chapultepec, ¿no? Y unas tortas de jamón ahí. Yo te hago una pregunta. ¿Cambiarías un viaje a Cozumel donde te estás peleando y ni siquiera disfrutas, a ir a Chapultepec y comerte unas tortas y divertirte con tus hijos y caminar con tu esposa y entender cuál es el principio de la vida? Una vez un amigo me estaba comentando, tenía mucho dinero este cuate, pagaron y se fueron a Francia. Imagínate. Y me estaba comentando su esposa, ¿sabes qué, Rubén? Ese cuate dice nos llevó a Francia. Todo el tiempo se la vivió durmiendo dentro del hotel. Ya le iba a decir, ¿por qué no me llevaste a mí? ¿No? ¿Qué no hubiéramos hecho tú y yo hoy en Francia? ¿Qué no hubiéramos hecho tú y yo en Francia una semana? ¿Te imaginas? Yo lo primero que me hubiera subido a la Torre Eiffel. Eso es lo primero que debería. ¿Tú qué hubieras hecho en unas? Yo también me hubiera dormido. Cuando no entendemos para qué fuimos llamados, las cosas que están a nuestro alrededor no tienen sentido. Varones, toma la mano de tu esposa y dile, wow, qué mujer tan preciosa Dios me dio. No, está toda trenzuda, pastor. No. La mujer y el varón que tienes es una gran bendición, amado. Ve a tus hijos, velos. Sí, yo sé que algunos están medios negros cambujos, pero no importa. Así nos salimos algunos, todos quemados. Pero son tus hijos, ¿sí o no? Y para ti son los más bellos y los más hermosos, ¿sí o no, hermana? ¿Sí o no, hermana? ¿Verdad? El viejo panzón que tienes es el más guapo que tienes, ¿sí o no, hermana? Dale gracias a Dios por lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque fuimos elegidos por Dios
para darle fruto. Y vamos a terminar nuestra vida dándole toda la gloria a Él. Y el 2 termino con ello. Él suplirá lo que necesitamos. Esta es una gran revelación para este año 2023, porque si tú le das fruto al Señor, si tú te esfuerzas por darle fruto al Señor, el Señor nos ha prometido para este año 2023, Él suplirá todo lo que necesitemos. No escuché amenes. Él suplirá todo lo que necesitemos, amado. ¿Dónde está Liz? Por ahí está Liz. Liz, Él suplirá todo lo que necesitemos. Yo me pongo en el lugar de Liz igual. Y cada día le digo: Señor, dame otro día más. Dame otro día más para poderte dar fruto. Dame otro día más para predicar tu palabra. Dame otro día más para poder estar en tu presencia. Dame otro día más para poder ver tu reino establecido en Iztapaluca. Dame otra oportunidad más para poder hablar a otro matrimonio más. A otro matrimonio más para la casa tuya. Por eso, cuando nos enfermamos, Raquel y yo oramos y le dijimos: Señor, como dijo el pastor Alejandro, tú sabes si me llevas, tú sabes si me llevas. Si me das oportunidad, podemos seguir haciendo algo más para tu casa, en donde abunda la vida, en donde abunda la salud de nuestra vida. Cuando tú estás conectado en los propósitos de Dios para la eternidad. Yo no estoy diciendo que nunca me voy a morir. Un día voy a morirme. Un día voy a morirme. Y Dios sabrá cuándo me muera. Y ya he dado recomendaciones aquí a algunos. Y ya les dije: cuando me muera no quiero que lloren. Y si ven a alguien que llora, métanle un mazapanazo, porque no sabe ni siquiera cómo viví mi vida. Mi vida la viví al máximo, sin reproches. Hasta le digo al Toño: me compras un torito, Toño, y ahí me lo sale. Cuando yo me muera, nadie tiene que llorar, porque viví mi vida al máximo. Tuve, no tuve, podría haber tenido, no interesa. Lo tuve a Él, y Él fue mi pasión. Hoy, en este domingo, ¿cómo quieres vivir este año 2023, iglesia? ¿Cómo quieres vivir el año 2023? ¿Mezquinamente para ti? ¿Torpemente viviendo como todos los demás? ¿Enojado por lo que no tienes? ¿Cómo quieres vivir este año 2023?